Hola a todos y bienvenido nuevamente a esta tu comunidad de vida consciente. Desde acá te saludo nuevamente Alejandra Aguilera y quiero darles las gracias por formar parte de esta comunidad. Y el día de hoy tenemos un episodio muy especial porque tengo a una invitada súper especial, a una amiga, su nombre es Luchi, y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que yo creo que muchos de nosotros no conocemos. Quizás algunos sí tienen conocimiento sobre esto, pero yo especialmente no conocía sobre lo que vamos a hablar del día de hoy. Por eso quise invitar a la primera persona invitada de este podcast, a mi compañera y amiga Luchi, que ella nos va a hablar sobre el eneagrama. ¿Qué es el eneagrama y cómo esto nos ayuda en nuestra transformación y crecimiento personal? Así que no quiero hablar mucho yo y quiero darle la bienvenida y el micrófono a Luchi para que ella nos cuente un poco sobre quién es Luchi, qué hace y qué es el eneagrama y cómo esto nos puede ayudar a seguir transformándonos y conociéndonos a nosotros mismos. Hola Luchi, bienvenida nuevamente a este podcast de Vida Consciente. ¿Cómo estás? Hola Alejandra, muchas gracias por invitarme y permitirme compartir contigo y con tu audiencia este tema que me apasiona desde hace más de 22 años. Wow. Sí, sí. Y bueno, te cuento qué es el eneagrama. Bueno, primero que nada la palabra eneagrama, enia en griego significa 9 y grama es un gráfico. El eneagrama es un símbolo, pero es un símbolo milenario, que se usaba en la antigüedad para describir diferentes tipos de sistemas. Pero en el eneagrama en que yo vengo trabajando desde hace muchos años, es lo que se llama el eneagrama de la personalidad. El eneagrama es un modelo que describe y prescribe. Es un sistema que clasifica las personalidades y ayuda a trabajar con los comportamientos y las motivaciones. Describe 9 diferentes maneras de estar en el mundo, 9 diferentes maneras de lidiar con lo que nos pasa. Y decimos la personalidad o el eneatipo, cada uno tiene una motivación, un por qué hace las cosas que hace o por qué no hace lo que en muchas ocasiones tendríamos que hacer. El eneagrama es para que cada uno lo descubra desde adentro. ¿Por qué digo eso? Porque el eneagrama no describe a cómo vemos a las personas, sino cómo las personas ven el mundo, cómo cada uno de nosotros vemos el mundo. Porque puede ser que yo diga, esta persona es de tal personalidad por comportamientos, pero yo no sé cuál es la motivación. Entonces, por eso es muy importante que cada persona vaya descubriéndose y vaya viendo cuál es la personalidad, el eneatipo con el cual se identifica dentro de estos 9 eneatipos. Perfecto, Luchi. Y mira, es algo que me llama la atención cuando yo estuve leyendo un poco más sobre el eneagrama, porque en resumen y corrígeme si estoy de alguna manera equivocada, o sea, el eneagrama es como describir nuestras características, nuestras personalidades, digamos desde el lado, digamos, la parte positiva y la parte negativa, nuestras fortalezas como nuestras debilidades, ¿correcto? Porque cuando hablé contigo, tú me diste y me ayudaste a identificar mi número, lo que ustedes llaman como el eneatipo. Y cuando yo comencé a leer sobre las personalidades de ese número en específico, la verdad me quedé sorprendida porque dije, es que soy yo. O sea, estas personalidades soy yo tanto en la parte de las fortalezas como en la parte de las debilidades. Y lo bonito de indagar más en este tema es que te va ayudando a ver cómo tú puedes manejar de alguna manera a lograr esas fortalezas de tus propias personalidades para tu propio desarrollo y crecimiento tanto emocional como espiritual. Y lo otro es que estamos conectados con otros eneatipos, con otros números. O sea, es un tema
obviamente esto del eneagrama es un tema que abarca más de 18 minutos o 20 minutos los que vamos a hablar acá, pero hoy vamos a hacer algo como un abreboca. Y por eso yo quise invitar a Luchi, porque ella es experta en este tema, ella trabaja dedicándose a ayudar a las personas en este tema, y yo dije, bueno, vamos a hacer un abreboca y definitivamente vamos a tener una continuación de este podcast porque vamos a averiguar sobre cada uno de los tipos y los eneatipos y números. Pero Luchi, quiero que me digas un poco más sobre cuando tú ayudas a las personas con el eneagrama. Una vez que esas personas conocen su número, su eneatipo, como ustedes lo llaman, ¿cuál es el trabajo individual de la persona de seguir adelante una vez que ya conoce su número? Mira, primero que nada, tenemos que identificarnos con una de estas personalidades. Personalidades viene de persona, de máscara, perdón. Viene de máscara. O sea, es una máscara que tú te pones inconscientemente en el proceso de socialización y te identificas con una de estas 9 estrategias. Y estás como fijada en esta estrategia, en esta manera de ver el mundo. Es como que estuvieras metido en esta cajita, ¿ok? Como que estuvieras metido en una cajita y solamente ves a través de esos lentes, ¿ok? Digamos, supongamos la personalidad 1, para decir, solamente como para que nos ayude a explicar. El uno va a tener, va a estar fijado en ciertas estrategias y de lo que se trata es de que primero, como te dije antes, te identifiques en una de esas estrategias. ¿Para qué? Para que luego puedas ir desidentificándote. Para que te des cuenta que no hay solamente una manera de ver la vida. Para que te des cuenta que hay muchas maneras. Y cuando se trabaja con el eneagrama, hay 9 diferentes maneras de ver la vida cuando solamente trabajamos con el eneagrama. Porque no me quiero adentrar mucho, pero el eneagrama tiene 2 dimensiones. La de los eneatipos y luego tiene la dimensión de los sesgos instintivos. Okay. Entonces, cuando esos 2 se mezclan, se crean 27 eneatipos. Oh, wow, imagínate. Claro, pero para no volvernos locos, porque esto es de a poquito, de lo que se trata en realidad es de desarrollar el observador interno para que con compasión nos empecemos a observar y empecemos a ver de qué manera esta estrategia preferida empieza a aparecer en nuestra vida. Y esta estrategia, ¿cómo se forma? Hay un sentimiento, una emoción. Esa emoción trae un pensamiento. Correcto. Y ese pensamiento trae una acción. Entonces, cuando nosotros nos fijamos y creemos que somos ese eneatipo, que somos esa personalidad, estamos, o sea, es como que estamos esclavos. Sí, nos bloqueamos y nos metemos, ya nos ponemos de lleno de que esa es mi personalidad y no hay cambio en ella. Exactamente, así soy yo y esas son las maneras de ver la vida y entonces no eres objetivo, sino subjetivo, ¿no? Y comienzas a responsabilizarte. En vez de culpar a los demás de que algo no salga como tú quieres, te comienzas a cuestionar, siempre con compasión. No, el observador debe de ser un observador compasivo, no debe ser un juez. Exacto. Que
porque el juez ya vendría a ser como el crítico interior, ¿no? La diferencia es que yo siempre digo, una buena madre, un buen padre, miramos a nuestros hijos y los educamos con amor. No somos ni permisivos ni jueces tajantes, ¿no? Entonces, la cosa es, como te digo, desarrollar este observador interno para ir observándote. Y el eneagrama te describe cómo es cada estrategia, cómo están estas estrategias conectadas entre sí, cómo se ayudan y rechazan nuestras estrategias. Entonces hay toda una dinámica. Es como que yo te diera instrucciones. Mira, con estas instrucciones empieza a observarte. Con este GPS, sabiendo a dónde tú estás parado, empieza a observarte con amor y compasión. Sí, exacto. Eso es como, es realmente realizar un cambio de perspectiva, o sea, cambiar nuestras ideas y detener un poco esa parte egocéntrica y escuchar más a nuestro ser interior, porque cuando yo estaba leyendo mi número, mi eneatipo, vi que realmente he estado trabajando mucho desde la parte del ego y que hay esas instrucciones, como tú dices, ese GPS que nos enseña más a trabajar desde nuestra parte interior, desde nuestro observador, y nos ayuda mucho. Y otra de las cosas que yo quería preguntarte, porque cuando estaba haciendo mis investigaciones, leí que podemos tener más de un número, más de un eneatipo. ¿Es eso correcto? Mira, el eneagrama, o sea, tú tienes un eneatipo, ¿ok? Lo que es una estrategia preferida. Hay diferentes escuelas en el eneagrama y hay unos que dicen que tienes 3 preferidos, porque hablan de los centros de inteligencia, del emocional, del racional, del visceral, pero yo, después de haber estudiado en varias escuelas del eneagrama, estoy asociada con Awareness to Action, que ha sido desarrollado por Mario Sicora, y me gusta mucho su enfoque, me gusta cómo explica, porque explica de una manera muy didáctica, simple, pero no, lo cual no quiere decir que no sea profunda. Es muy profunda, pero es simple. Y bueno, él dice que nosotros tenemos una estrategia preferida, en la cual nos estamos como fijados, y hay una dinámica en la que te mueves en estrés o cuando estás más tranquilo. Entonces, sí tenemos, o sea, en realidad tenemos la posibilidad de que mientras más nos conozcamos a nosotros mismos. Correcto. Y nos podamos liberar, vamos a poder conectar con otras personalidades que nos pueden servir en determinados momentos. Pero nuestra estrategia preferida no se cambia. Eso es correcto, tienes toda la razón. Y otra de las cosas que para mí ha sido muy importante empezar a conocer más sobre el eneagrama y mi número y ayudarme a conocerme mejor a mí misma, es que esto nos ayuda mucho en las relaciones interpersonales. Incluso creo que es algo que estaba leyendo que lo están utilizando mucho en las empresas, en la área laboral, para que podamos tener un mejor liderazgo, ¿correcto? Totalmente. Mira, el eneagrama primero que nada tiene que ser empezando por uno mismo, ¿no? Caridad empieza por casa, o ámate a ti mismo, como amas al prójimo. Primero a nosotros, porque muchas veces nos pasa, a mí me pasó, te apasionas con el eneagrama y comienzas a decir, ay, fulanito es tal personalidad, fulanito es tal otra, y te olvidas de ti, de observarte a ti, ¿ok? Pero sí te ayuda a entender. Mira, en mi caso y el de mi esposo, nosotros ya tenemos 38 años de casados,
el eneagrama lo conocemos hace 23 años. Wow. Sí, y te diría que hemos usado el eneagrama para entendernos nosotros, y para entender cómo es cada uno de nuestros hijos. Qué bonito, es como, lo han usado lo han usado como una herramienta. Totalmente, ha sido una herramienta que nos ha ayudado a crear un espacio sagrado en nuestro hogar donde podamos conversar abiertamente, sin juicios, e ir aprendiendo los unos de los otros Claro, y conociendo las personalidades. Al ya conocer las personalidades de cada quien, es algo como que ya no siempre voy a colocar esa culpa sobre la otra persona o a ver esa persona como el conflicto, porque ya es una personalidad, ya yo busco como adaptarme y entender más de, como tú dijiste al principio, desde la compasión y de la empatía, no desde el juicio. Exacto. Sí, por ejemplo, supongamos que en una de las personalidades que dije, el uno, su estrategia preferida, digamos, es la perfección, ¿ok? El uno quiere sentirse perfecto. Todo es a nivel inconsciente hasta que lo conoces, ¿no? Entonces, todo lo que va a ser para sentirse perfecto, y son muy autoexigentes consigo mismos, son muy críticos de ellos mismos, y como se exigen tanto y buscan la perfección dentro de lo que hacen, ahora, la perfección de lo que ellos consideran perfecto. Imagínate si tú tienes un hijo tipología 1 y en Sigma eres súper exigente y crítico. Con ese niño no vas a tener que exigirle tanto, más bien vas a tener que ayudarlo a que se relaje. A crear ese balance, a crear un balance. Exactamente. Sí, y eso es muy importante, porque si el que no realmente tiene esa empatía de conocer la personalidad de la otra persona, vamos a entrar siempre en conflicto. Siempre va a haber un conflicto, y yo, en vez de buscar ese balance, yo voy a colocar siempre a esa persona como un culpable y vamos a entrar en un conflicto constantemente. Exacto, sí. Y vas a entender por qué esa persona se enfoca tanto en ciertos comportamientos, y vas a poder aprender su lenguaje. Exacto. Así mismo, si tú eres mamá 1, que es perfeccionista, por ejemplo, y de repente tienes un hijo que es tipología 7, supongamos. La tipología 7 se esfuerza por sentirse divertido, excited, ¿no? Contento. Siempre emocionado, siempre. Sí, siempre, o sea, para arriba, viendo cosas positivas, y le gustan muchas cosas. Y por ahí, o sea, no es que es una persona alegre y de repente, o sea, y se mueve mucho porque es como que todo le llama la atención. Sí, muy energético. Muy energético. Así esa es mi personalidad, ¿no? Entonces, yo tengo una mamá que es tipología 1, que ella quiere sentirse perfecta. Entonces, pero así una cosa, yo que quería salir corriendo y liberarme. ¿Okay? Entonces, cuando éramos chiquitos, si ella hubiese sabido esto, la hubiese ayudado muchísimo a entenderme. Y bueno, a mí de adulta me ha ayudado a entender por qué ella tiene esta necesidad de sentirse perfecta. Claro, eso es bonito, porque empieza uno a, no solamente como tú dijiste, al descubrimiento individual de nosotros, sino empezamos a entender un poco más a las otras personas, el por qué actúan de esa manera. Pero la verdad que esto es un tema de verdad, a mí me ha llamado mucho la atención, y
ayudado a seguir investigando y por eso quise hablar, porque creo que es algo que no muchas personas conocen sobre el eneagrama. No conocemos y algo que que debemos promover mucho más en las escuelas, en la parte laboral, en muchas áreas. Pero para no seguir hablando, porque yo sé que vamos a hablar en el próximo episodio más en detalles de los diferentes números, las 9 personalidades. Luchi, quiero que nos digas, bueno, que le diga a todo el público, ¿cómo podemos ahora nosotros utilizar esta herramienta? ¿Dónde podemos conseguir? Porque esto es como hacer como un cuestionario, ¿correcto? Es un cuestionario de preguntas que al responder todas estas preguntas nos va a ayudar a descubrir cuál es nuestro eneatipo, nuestro número principal. ¿Cómo nosotros podemos buscar este cuestionario? ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Y cuántas preguntas son? Mira, hay diferentes maneras de identificarse. En el internet hay cualquier cantidad de tests de eneagrama que, digamos, te ayudan como, yo diría que es como una excusa para empezar a cuestionarte y a preguntarte y a conocerte. Y luego empezar a observar. Si te identificas con una de estas 9 personalidades, que hay muchas veces que rápidamente decimos, pero esta soy yo. Pero en otras ocasiones te es más difícil. Se puede con un coach de eneagrama, con un profesor de eneagrama, te puede ayudar, o sea, en una consulta los puedo ayudar a identificarse con una de estas 9 personalidades, o sea, yo le puedo hacer preguntas para ayudarlos a identificarse, pueden hacer un test y luego llamarme, o pueden seguir leyendo sobre el eneagrama, por ejemplo, awareness2action.com, tiene en inglés y en español mucha información muy didáctica sobre el eneagrama. Una cosa más que quería decirte era que el eneagrama ya se viene usando en universidades, se viene usando en empresas. Justamente Awareness to Action lleva el eneagrama a las empresas. Y, por ejemplo, mi esposo, que él era gerente general del banco, en un banco en Argentina, él llevó el eneagrama. Y bueno, primero sí, se lo enseñaron a todo el banco. Y la verdad que tuvieron muchas sorpresas muy gratas. Y fue en un momento del país que estaba, fue en una de las tantas crisis de Argentina, y ayudó a mucha gente. Qué bueno. Y a mi esposo también, por supuesto. No, pero es muy importante lo que dijiste, porque creo que a veces lo que tendemos a hacer muchos es vamos al internet, buscamos el cuestionario, un cuestionario corto, un cuestionario largo, y ya entramos en nuestro tipo y empezamos a indagar. Pero lo mejor es siempre, como con una persona como tú, con un coach, analizar más, porque ya tú tienes la experiencia, el conocimiento de, a través de las preguntas que tú nos haces, de ese conocimiento, es indagar profundamente junto a la persona de nuestra personalidad y cómo podemos ahora en adelante comenzar a utilizar esa herramienta para nuestra propia vida en el día al día. Así que, Luchi, me gustaría que nos dijeras dónde la gente puede conectar contigo, dónde pueden encontrarte y si quieren conocer más sobre el eneagrama, dónde lo pueden hacer. Bueno, se pueden comunicar conmigo a mi email, que es Luchi, Luchi latina 1, @mac.com. También me pueden encontrar en el Instagram. Estoy como Love Yourself Method. Ponen love_yourself_method. Mi nombre es Luchi Fernández Roca. Y toda esta información la vamos a colocar en la descripción del podcast. Vamos a colocar el correo, la información de Luchi, su Instagram, para que conozcan más sobre el eneagrama y cualquier pregunta que tengan se la pueden hacer directamente a ella. Pero recuerden, vamos a hacer un episodio número 2 porque Luchi nos va a traer en el segundo episodio las características y personalidades de cada uno de los 9
eneatipos. Así que tienen que estar pendientes del segundo episodio que vamos a estar aquí con Vida Consciente y Love Yourself Method con Luchi Fernández. Luchi, nuevamente te quiero dar las gracias por formar parte de este podcast, de esta comunidad y por hablarnos un poco más sobre ti y el conocimiento sobre el eneagrama. Muchas gracias. Bueno, y gracias a todos nuevamente y nos vemos en otro episodio de Vida Consciente. Chao, chao.